Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese qué interesante que diga que la creación entera será liberada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No dice del Hijo de Dios, dice de los hijos de Dios. Todos sabemos que por causa del pecado, toda la creación fue alejada del propósito que Dios tenía para ella. El pecado provocó que la creación cayera del ideal de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo y lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, tenemos que tener cuidado de no caer con una actitud pesimista. Porque a pesar de que parece que las cosas van de mal en peor, y en realidad van de mal en peor, entonces podemos caer en el error de tomar esto y volvernos pesimistas con el presente y tomar una actitud futurista donde cuando Cristo venga, entonces las cosas van a cambiar. Y eso básicamente es como entregarlo todo. Es entregarlo todo y simplemente desarrollar un estilo de vida donde llegamos a la conclusión que no tenemos ninguna influencia sobre la tierra. Si llegamos a desarrollar esa manera de pensar, sería como entregarlo todo y simplemente esperar el momento o en que partamos a la presencia de Dios o que Cristo venga por su iglesia. Entonces podemos estar enfocados solamente en nuestra salvación y en las mansiones celestiales. Y en realidad este pensamiento se ha introducido a la iglesia. Y muchas congregaciones y muchos creyentes viven de esa manera, pensando que todo gira en torno a mi salvación y una vez que soy salvo, entonces poner mi enfoque en las mansiones celestiales. Entonces pareciera que estamos solo aquí para sobrevivir y tratar de sobrevivir de una manera personal, de una manera egoísta. Y necesitamos, por causa de lo que acabamos de leer en este pasaje, revisar qué concepto nosotros tenemos del cristianismo. ¿Qué concepto tenemos? Y la realidad es esta, que en un pasado hemos visto este comportamiento. Parece que todo gira en torno a mi salvación y no es así.
Génesis capítulo 22, el verso 18, nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, esta es una promesa que se le está dando a Abraham, y se le está hablando de su simiente, que sería Cristo en el futuro. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y pudiéramos decir, eso no tiene que ver con nosotros, pero Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Entonces esto nos coloca en una posición donde lo que se le dijo a Abraham ahora tiene que ver con nosotros. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, si nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 8 que la creación está aguardando, anhela fervientemente, está esperando. Y cuando dice anhela fervientemente, tiene una expectativa, que está impaciente. Eso es como cuando alguien, y sabe que me gustó de la definición de estas palabras, que dice alguien que tiene el cuello alargado. Y lo que quiere decir eso es como cuando usted está esperando a alguien, por lo general usted mira y le hace así. O sea, esa es la expresión. La expresión es alguien que tiene el cuello alargado. Cuando usted está esperando a alguien y está desesperado, usted bien pudiera ver así. A mí me extrañó, porque no es una cosa de Nicas, es una cosa en general, que cuando están esperando, ¿cuántos le han hecho así? Déjenme ver su mano. Entonces es interesante, porque mientras que estaba estudiando esta palabra, dice que es como alguien que tiene el cuello alargado esperando algo. Entonces la creación está aguardando algo, esperando algo, porque fue sujeta a vanidad, está en esclavitud. Ahora, sí está hablando de un tiempo futuro, pero por eso le decía, ¿cuál va a ser nuestra mentalidad como iglesia? Nuestra mentalidad como iglesia va a ser salvos y dejar que ocurra todo lo que va a ocurrir, todo el deterioro en el que están las cosas, y mañana pensar en que vamos a estar en una mansión celestial, o vamos a tomar una actitud diferente, porque lo que está diciendo es: la creación espera, anhela, esta expectativa de ver la manifestación de los hijos de Dios. Uy, eso es muy pesado. Eso tiene que digerirse, porque el entender esto cambia totalmente la forma en que muchos de nosotros vamos a continuarnos sentando en un lugar como este. Y si hay algo que quiere ver Dios, es que su naturaleza sea reproducida en nosotros como hijos. Y a veces, más que parecer hijos, parecemos hijos de una religión, que nos identificamos más con una religión que como hijos de Dios, porque no hemos entendido de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de una manifestación, estamos hablando de una aparición pública. O sea, la creación gime para que llegue un momento donde los hijos hagan una aparición pública. Ahora piense en esto, porque si nos está diciendo que debe de ocurrir una aparición pública, la pregunta es si los hijos en este momento están como incógnitos. Si se requiere una manifestación, una aparición pública, la pregunta es, ¿entonces quiere decir que están en secreto? ¿Que están escondidos? Si una manifestación tiene que ver con ser visible, ser conocido,
Entonces quiere decir que si se requiere una manifestación es porque no están siendo visibles, no están siendo conocidos. Si hablar de manifestación es ser revelado, quiere decir que en este momento los hijos de Dios son un misterio. Y un misterio es algo que se desconoce. Esto nos confronta. Esto nos coloca en una posición de mucha responsabilidad. Manifestar también tiene que ver con la inauguración de una elección a una oficina. En otras palabras, es cuando un hijo se manifiesta, lo que también está mostrando es aquello que se le ha asignado como un llamado, como propósito. Se te asignó algo y llega un momento en el que públicamente se hace ver aquello que se te asignó. Me gusta la definición de manifestación, que es quitar el velo. Entonces usted piense y trate de visualizar a alguien que está detrás de una cortina, pero llega un momento en que esa cortina es quitada y aparece. Y aquí es donde yo quiero que usted sepa que nosotros nunca le ponemos un nombre al año o un lema al año porque sea algo publicitario o porque tenga que ver con una propaganda o para que usted sea inspirado. No, nosotros creemos firmemente que desde hace 6 años el Señor ha venido dándonos instrucciones para cada año, y que este año una de las instrucciones es que este año es un año de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces tiene que ver con que muchos de ustedes van a tener una aparición pública. ¿Aparición pública dónde? Yo no sé si es en el ministerio, yo no sé si son en ámbitos empresariales, yo no sé si es en ámbitos deportivos, yo no sé si tiene que ver en ámbitos gubernamentales, yo no sé en qué área, pero lo que sí sé es esto, que no es un asunto de Osana, es un asunto de la nación de Nicaragua, donde Dios va a comenzar a poner a personas en lugares públicos. Y lo vamos a ver en diferentes áreas. Tal vez va a ser algo tan sencillo como alguien que estaba trabajando en una empresa y que tenía una posición, y de repente alguien te va a tomar y te va a poner en otra posición. Pero el Señor nos hablaba y el Señor nos decía una cosa, nos decía: hey, Nicaragua ha estado bajo una sentencia de muerte. Nicaragua ha estado por 40 años viviendo situaciones difíciles, y el diablo quiso matar el propósito de muchas personas, como cuando el faraón mandó a matar a los niños en Egipto, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que se multiplicaran. Tenía miedo de que el sistema de él se viniese abajo, porque se podían reproducir mucho y podían ser más fuertes que nosotros. Y quiero decirle una cosa: todavía el diablo sigue operando de esa manera. Todavía el diablo sigue queriendo matar a los hijos, a los niños. Por eso es que la ley del aborto tiene el impacto que tiene en el mundo, porque la mejor manera del enemigo proteger su territorio y evitar entrar en conflicto es matándolos antes de que nazcan. Es lo mejor. Porque una vez que nacen, ahora la cosa tiene que venir y hacerse de otra manera. Entonces ahora los está tratando de matar a los jóvenes a través de las drogas, los está tratando de matar a los jóvenes a través de la delincuencia, las pandillas, el crimen organizado. Miles de jóvenes muriendo, propósitos de Dios muriendo. No se trata de
personas solamente, se trata de lo que Dios quería hacer con estas personas. Y Él no quiere que nadie se levante y quiere matarlos para que no venga esa manifestación pública, para que no se les quite ese velo, para que sigan de incógnitos. Y nos mata de muchas maneras, aún con conceptos equivocados. Una iglesia que no entiende esto, que cree que todo se trata de estar aquí en estas cuatro paredes, y que si vamos y profundizamos, ni siquiera estas cuatro paredes deberían de existir, que es lo que nos sirve en este tiempo, manifestándonos como hijos. Entonces, en este sentido, hay cosas que Dios hace en la vida nuestra antes de que estemos listos para manifestarnos. Y por favor, no entienda manifestación como salir a la calle un montón de gente con pancartas a gritar. No estoy hablando de eso, por eso le di el concepto. ¿Sabe? Una de las cosas que se me hace difícil a veces a mí es poner una expresión que es bíblica y que la gente la interprete mal, porque el concepto que ellos le dan es el concepto del mundo. Entonces pareciera ser de que nosotros como iglesia no podemos usar alguna frase porque ¿qué va a pensar el mundo? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Será que un político piensa que vamos a salir a las calles? Y no se entiende. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo para explicar un concepto que es bíblico y que el mundo nos quiere privar de que lo usemos. Entonces se vuelve un trabajo muy desgastante tener que estarse justificando, y eso no lo vamos a hacer, o privando de algo, y tampoco lo vamos a hacer. Lucas capítulo 1, verso 77, y dice: y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. O sea, le está hablando Dios a Zacarías. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de su pecado, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar la luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora mire lo que dice aquí: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Diga conmigo: hasta el día de su manifestación. ¿Eso qué me dice a mí? Que hay un día que puede prepararse toda una vida, pero que hay un día en que toda una vida toma relevancia. Y yo creo firmemente que como iglesia estamos entrando en los días de mayor relevancia, que usted está entrando en los días de mayor relevancia, que muchos de ustedes han sido cristianos por muchos años, algunos tal vez por 3, 4 años, pero que los años de mayor relevancia para tu vida estás entrando en este momento, y que tenemos que tener un entendimiento claro de lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida, porque hay un trabajo que Dios ha hecho en secreto, que cuando está terminado Él lo va a volver público. Tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con quitar. Muchos de nosotros hemos estado en oculto. Muchos de nosotros, tus nombres no son conocidos, no ha sido conocido, pero el Señor está a punto de llevarte a una posición donde vas a ser visible. Ahora, mire lo que dice aquí, porque esto es importante. Lo que está diciendo aquí es, primeramente, es que el niño, ¿verdad?, crecía.
El niño debe crecer. O sea, hay un tiempo que somos niños, pero debemos de crecer, porque Dios no manifiesta niños. No dice la creación gime por la manifestación de los niños. No dice la manifestación gime por la creación, por la manifestación de los bebés. Dice que gime por la manifestación de los hijos. Entonces Dios solo va a manifestar hijos. Solo los hijos pueden manifestarse. ¿Está conmigo? Entonces si yo quiero que Dios me use a mí, si hay algo que debo de esforzarme es por crecer en mi identidad de hijo. Necesito desarrollar mi identidad de hijo. Si tú quieres referirte al ejercicio de un padre, tú le dices que es paternidad. Y él decía, y si tú quieres referirte a la función de una madre, le llamas maternidad. Pero si quieres hablar de la función de un hijo, ¿cómo se llama eso? Y no hay una palabra en español para eso. Y a mí me llamó mucho la atención, porque si no hay una palabra, entonces quiere decir que no podemos ni siquiera expresar la función de un hijo. Pero no existe en el vocabulario español. No existe. Pero si hay algo que debemos de esforzarnos es por desarrollar nuestra capacidad de ser hijo, nuestra identidad de ser hijo. Ahora, cuando usted piensa en la tradición judía, los judíos, cuando el hijo cumplía una edad adulta, lo llevaban a la plaza. Y en la plaza, el padre públicamente anunciaba a la ciudad que su hijo era alguien que podía representarlo en los negocios, que su hijo había alcanzado una edad adulta y que a su hijo lo pudieran tratar como si trataran directamente con el padre. Entonces, cuando hablamos de un hijo y no de un bebé, es alguien que ya alcanzó una medida, una estatura, que ya alcanzó una madurez. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de los hijos, no es algo que va a ocurrir así por inercia, así nomás. No, tiene que haber habido un proceso por el cual Dios te llevó a un estado de madurez, de tal forma que ahora el padre puede tomarte y llevarte a la plaza públicamente y declarar: este es mi hijo, trátenlo como si fuera yo mismo. Él me puede representar, él puede llevar a cabo mis negocios. Ahora, Jesús, cuando está en el templo, él tiene 12 años y él dice: en los negocios de mi padre debo de estar. Pero la gente lo miró y dijo: qué lindo el niño. Porque era un niño. Era un niño que entendía lo que estaba aconteciendo. Era un niño que estaba en el proceso, pero no dejaba de ser un niño. Era un niño físicamente. Era un niño mentalmente. Era un niño emocionalmente. Y tenía una voz de niño, porque cuando él habló, de seguro habló así: en los negocios de mi padre debo de estar. Entonces imagínense qué ha de haber pensado los fariseos, qué ha de haber pensado todos los religiosos que estaban ahí. Qué lindo el niño. Estaba diciendo verdades profundas, pero todavía su código de voz era el código de voz de un niño. Todavía le faltaba un proceso. Y a veces lo que ocurre es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenemos personas que están hablando, pero están hablando desde una estatura donde aún no han alcanzado un nivel de autoridad, un nivel de madurez y un nivel de respaldo de Dios, porque en algunos casos están en un proceso. También es cierto que algunos se adelantan a los tiempos. Y aquí una de las cosas que nos está diciendo en este versículo es: cuando llegó el día, hasta el día. Fíjese
que lo que está diciendo hasta el día de su manifestación. O sea que si hay algo que tenemos que tener cuidado es entender cuándo es ese día. Ni adelantarnos ni atrasarnos. Porque si nos adelantamos todavía no hemos sido investidos y no vamos a ser efectivos, nos podemos meter en problemas. Por eso es que el Padre define el tiempo. Es el Padre el que define el día. No somos usted y yo, es el Padre. Y cuando el Padre lo hace públicamente. Y te lleva a la plaza y dice: este es mi hijo. Ahora dice aquí que Juan el Bautista crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y dice lo mismo de Jesús. De Jesús dice lo mismo. O sea que Juan el Bautista pasó por un proceso donde crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia. Y Jesús pasó por eso. Por una temporada Jesús era un carpintero, nadie lo conocía. Era el hijo del carpintero. Por eso es que cuando le decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Todavía no se había manifestado como el Hijo de Dios. Era el hijo del carpintero. Tenía el potencial, como muchos de nosotros los tenemos, pero todavía no había llegado, hasta que un día esa historia cambió, todo cambió. Así como muchos de nosotros vamos a experimentar momentos de cambio, momentos donde el Señor va a hacer algo que nos va a poner con una declaración del cielo, que va a ser dicha de una declaración del cielo, que lo va a cambiar todo. Pero tenemos que estar preparándonos en medio del proceso. Ahora, fíjese, porque esta tradición judía, cuando se presentaba en la plaza públicamente y se declaraba que era el hijo, Jesús la vivió, pero con el Padre Celestial. Porque cuando Jesús iba a bautizar, el Padre habló. Ahora mire qué interesante esto, porque Dios se goza con sus hijos. O sea, y nos pasa igual a nosotros. ¿Qué pasa cuando un niño nace? Nosotros nos gozamos, nos alegramos. Ahora, cuando Jesús nació, dice que los ángeles vinieron y hablaron a los pastores y le dieron noticias de gran gozo. ¿Cuál era la noticia de gran gozo? Que un niño les había nacido. Un niño les es nacido. Y dice que el niño crecía, pero era niño, pero producía gozo. Los niños le producen gozo al Padre. Dígale a la persona: los niños le producen gozo al Padre. Pero los hijos le traen complacencia. Y son dos cosas diferentes. Por eso es que cuando dice: cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Hay gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, pasa un pecador y el cielo se goza, celebra. Pero otra cosa es traerle complacencia al Padre. Y el Padre se complace con los hijos. El Padre se goza con los niños, pero solo con los hijos se complace. ¿Sabe qué es lo triste? Que en la iglesia muchas personas se quedan como niños. Y el Padre te ama y se goza con algunas cosas que hace. Pero le estamos quitando al Padre. Le estamos robando al Padre muchas veces el deleite
Porque complacencia es deleite. El deleite de podernos ver y deleitarse y que su corazón se complaca porque nos hemos perpetuado en una niñez. Dígale a la persona de al lado, por favor: el niño es el gozo del padre, pero el hijo es lo que le trae complacencia.